Introducción. La Biblia solo nos menciona en 2 versículos el nombre de Pilato, antes de tener esa relevancia en los sucesos que desencadenaron la crucifixión de Jesús. Para recrear el contexto histórico del personaje, nos hemos auxiliado de datos suministrados por el historiador judío Flavio Josefo y del historiador Fileón. Hemos dejado de lado tradiciones que no nos sumarían para entender el actuar del prefecto romano en el simulacro de justicia que se hizo ese viernes de Pascua. Más que nada, hemos tomado datos que nos enriquecerán en su personalidad, muy especialmente en los años antes de que tuviera una cita con el Hijo de Dios. Hemos tomado algunas licencias literarias que en nada alteran el relato bíblico, ya que lo hemos hecho para relatar la historia como testigo presencial. Una vez iniciado el juicio, nos hemos suscrito a lo que se cuenta paralelamente en los 4 evangelios y a través de los escritores inspirados escucharemos el testimonio de Pilatos. Acto 1. Ese jueves, la noche anterior a la Pascua, Pilato estaba en Jerusalén, como acostumbraba para las fiestas. Aunque vivía en Cesarea con los soldados bajo su mando, su batallón estaba compuesto por 120 hombres de caballería y de 2.500 a 5.000 de infantería. Había aprendido por las malas que era mejor estar alerta con los judíos, así que en cada festividad se trasladaba a Jerusalén y se mantenía expectante de cualquier conato de insurrección. Caminaba de un lado al otro, como ansioso. No sabía qué esperar de la fiesta el día siguiente. Siempre tenía que estar en guardia, porque, a decir verdad, no llevaba una relación que digamos afable con los judíos, quizás debido a quien lo había recomendado, su prefecto del petróleo, Serrano, que era un declarado antijudío. Lo cierto es que él mismo no había colaborado con llevarse bien con ellos. Justo al momento de presentarse como prefecto, contrario a sus 4 predecesores, lo hizo provocando a los judíos, quizás solo queriendo mostrar quién mandaba. Envió a Jerusalén un destacamento militar con sus enseñas. Ordenó que entraran en la ciudad por la noche, con las enseñas provistas de águilas de plata y de pequeñas imágenes del emperador, para provocar a los judíos. Aprendió muy rápido la lección de que no debía jugar con fuego. Muchos acudieron a su residencia en Cesarea. Y claro, intentó intimidarlos, pero ellos estaban dispuestos a dejarse matar en masa. Y en realidad no quería que su administración iniciara de esa manera. Así que accedió a su petición. Caminando alrededor de su habitación, quizás recordó que no siempre las cosas terminaron sin derramamiento de sangre. ¿Cómo olvidar la vez que ordenó financiar la construcción de un acueducto para llevar agua a Jerusalén desde una distancia de casi 40 kilómetros? Esto con los fondos de la tesorería del templo. Sin duda era un gran y costoso proyecto, pero no sabía qué tanto se podían alterar a los judíos en la fiesta, especialmente los de la parte de Galilea. En su defensa, pensó que estaban intentando iniciar una sublevación y decidió darles una lección. Envió soldados disfrazados para que se mezclasen entre la multitud y que la atacasen a recibir su señal, lo que resultó en que muchos judíos muriesen o quedasen heridos. El proyecto se terminó, pero ¿a qué costo? La sangre de los judíos se mezcló con sus sacrificios y causó mucho resentimiento con ellos en sentido general. Hasta Herodes se había molestado con él, entre otras cosas, por este suceso con sus súbditos. En otra de sus estadías en Jerusalén, alojado en el palacio de Herodes
Hizo colgar unos escudos de oro cubiertos de inscripciones idolátricas relativas a Tiberio, aunque sin la efigie del emperador. El pueblo le suplicó en vano que los quitara. Los nobles de Jerusalén enviaron entonces una petición a Tiberio, quien ordenó que llevara los escudos a Cesarea. Definitivamente las fiestas judías le daban mucho trabajo y ciertamente un poco de temor. Tenía un presentimiento de que esta fiesta judía sería más significativa que todas las que habían vivido anteriormente. Acto 2. ¿Qué es ese ruido? Sobresaltado se levantó. Al mismo tiempo alguien de su seguridad avisa que le buscan unos príncipes judíos con un prisionero y anda una gran multitud. Parece que amanecieron y están bastante exaltados. Se molesta. Ellos saben que tienen hasta el mediodía para traer personas a juicios. ¿Por qué vienen tan temprano? Y para colmo, él tiene que salir porque ellos no pueden entrar a casa de los gentiles, ya que se contaminarían y no podrían participar de su Pascua. Medio se sonríe con la ironía del cuidado que tienen para no contaminarse. Salió para resolver la situación rápidamente y volver a su quietud, pero miró al prisionero y no entendió. No entendió cómo él era culpable, así que les preguntó a los principales de qué lo acusaban. En realidad no supieron qué decir, así que lanzaron una evasiva, refiriendo que si ellos llevaban a alguien a ratificar una condena, era obvio que era un malhechor. Pilato no parecía escucharles. Evaluaba el porte y el temple del acusado. Los dignatarios exacerbados por decir las acusaciones, más que príncipes, parecían plebeyos dominados por sus pasiones. Pero en contraste Jesús, estoicamente de pie, no pronunciaba una palabra. Los sacerdotes, príncipes, miembros del Sanedrín, seguían diciendo acusaciones contra Jesús, que pervertía la nación, que prohibía dar tributo al César, que se decía el Cristo. Pilato casi ni los escuchaba. Estaba ensimismado admirando el comportamiento de Jesús. Había algo en él que le llamaba la atención. Se veía diferente. No intentaba defenderse, ni siquiera se inmutaba. Hasta parecía como que no le importaba lo que decían acusándole. Claro que en su vida militar había visto muchos criminales. Conocía muchos trucos que hacían estos rufianes para ocultar la maldad de sus semblantes. Conocía qué hacer cuando se les acusaba, cómo se defendían, cómo reaccionaban cuando no les daban la razón. Varias veces esos juicios terminaron violentamente, pero en todos sus años nunca había visto a alguien como Jesús. Esa paz en el semblante, esa calma. Definitivamente tenía que hablar con él. Así que se le acercó y le preguntó: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús ni siquiera le contestó. Lejos de molestarse, él estaba sorprendido. El prisionero no parecía interesado en evadir el castigo. ¿Qué preso no se defiende? ¿Quién no busca salvarse? ¿Quién está tan tranquilo cuando el fin puede estar tan cerca? Los sacerdotes no querían que Jesús hablara con Pilato. Quizás recordaban los guardias que enviaron a apresarle y cuando regresaron sin él, dijeron estar maravillados porque nadie les había hablado como ese hombre. No, definitivamente no podían arriesgarse a que estando tan cerca de su objetivo se les escapara de las manos. Volvieron a disparar acusaciones, alborota el pueblo por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Pilato escuchó Galilea, preguntó si Jesús era Galileo. Al escuchar que sí, se le iluminó el rostro.
se lo enviaría a Herodes, que estaba en Jerusalén, y así no tendría que ver con el juicio de este hombre. Acto 3. Pilato quizás pensaba la suerte que tenía de que Herodes estuviera ahí. Claro que había escuchado de Jesús, claro que había oído informes de sus milagros, claro que sus guardias lo tenían al tanto del ministerio de Jesús. Pero eso era para los judíos, y él era superior, un romano, pero no lograba quitarse de la mente la serenidad de Jesús, su mansedumbre, su porte. Había algo en él que le parecía tan diferente a cuantos había conocido. Aunque se hicieron amigos con este hecho, Herodes no quiso tomar parte en la sentencia de Jesús. Simplemente se lo volvió a enviar. Al recibirlo nuevamente le dijo a los judíos que lo juzgaran conforme a sus leyes. Contestaron que a ellos no le era permitido dar muerte a nadie. Ya lo habían condenado. Entró nuevamente al pretorio y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús lo miró fijamente. Su mirada parecía leer todos sus pensamientos. Contestó con una pregunta, que si lo decía por él o por lo que otros habían dicho. Pilato se quedó pensativo. Parecía que Jesús quería decirle algo. Quizás había algo que le quería ofrecer y que necesitaba. Pero se sacudió, como quien espanta un sueño. Recordó su estatus. Él era el juez y Jesús el acusado. Él era romano y Jesús judío. Él era el que estaba en control, no Jesús. Le preguntó que si acaso él era judío. ¿Qué has hecho que los principales de tu nación te entregaron a mí? Jesús le contestó que su reino no era de este mundo, que si así fuera sus servidores estarían peleando con los judíos, pero su reino no era de aquí. Nuevamente le preguntó si era rey. Jesús contestó que para esto había nacido, que había venido para testimonio de la verdad y que todo aquel que es de la verdad oye su voz. Casi automáticamente Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? No fue algo que calculó, fue su alma que tomó el control y esposó uno de sus anhelos más profundos, como cuando alguien tiene sed y detecta que cerca hay una manera de satisfacer su necesidad. Dijo esto mirándole a los ojos. Sabía que en su corazón necesitaba saber y aferrarse a alguna verdad. Sabía que tenía ansias de creer, pero... Y ese pero, la oportunidad se fue. Dudó un poco, pero al final salió raudo y le dijo a la multitud que ese hombre era inocente. Buscó a los principales judíos y les dijo que no hallaba ningún delito en él. Les dijo que sus acusaciones no servían, ninguna había sido probada. Hasta Herodes lo había encontrado inocente, así que lo azotaría y lo dejaría ir. Acto 4. Aunque le pareció lo correcto, fue un error. Sabía que era inocente y solo merecía una disculpa por el maltrato y dejarlo ir. Los sacerdotes, lejos de molestarse, detectaron una debilidad en su carácter, una grieta en su coraza romana, y estuvieron dispuestos a explotarla. Si lo castigaba sabiendo que era inocente, ellos habían ganado, porque lo hacía a pesar de lo que creía. Solo lo hacía porque a pesar de lo que pensaba, quería quedar bien con ambos bandos. Y claro, es imposible siempre quedar bien con todos, más aún cuando las razones son tan diferentes como la luz y las tinieblas. Leyeron perfectamente la situación que se presentaba. Era más importante para él su cargo que su honor. Era recto, siempre que esto no le costara popularidad. Claro que no le convenía otra insurrección y el costo humano de aplastarla. Otro informe así sería casi automáticamente su destitución. Los sacerdotes parecían un enorme tiburón
después que ha detectado sangre en el agua. Sabían que si Pilato fuera un hombre de principios, no tendrían oportunidad, pero era alguien que su prioridad era su estatus, más que su honor. Era costumbre que en las fiestas se soltara un prisionero, no importaba lo que hubiera hecho. Había 3 condenados a morir y Pilato, buscando la manera de, sin contrariar a los sacerdotes, liberar a Jesús, decidió involucrar a la voluble voluntad de la multitud. Hacía pocos días habían aclamado como rey a Jesús, tendiendo sus ropas delante de él, arrancando palmas y haciendo gran ruido. Hosanna quien viene en el nombre del Señor. Ellos habían visto sus milagros, algunos de ellos o sus familiares habían recibido sanidad. Parecía un buen plan poner en contraste a Barrabás con Jesús y la multitud le salvaría. Tenían que hacerlo. Barrabás era un conocido malhechor, un asesino, y estaba seguro que más allá de lo que decían los sacerdotes, la verdadera causa era que le tenían envidia a Jesús, a su influencia, y sentían que cada día su causa perdía adeptos. Antes de decirle a la multitud que decidiera quién quería que soltara, llegó un mensaje de su esposa. Le dijo que nada tuviera que ver con ese justo, porque había padecido mucho en sueños por su causa. Este mensaje le sorprendió, no solo por lo que la esposa le mandó a decir, sino porque estaba totalmente de acuerdo con ella. Los sacerdotes sabían lo que tenían que hacer. Sus diligencias eran dignas de mejores causas. Mientras Pilato recibía el mensaje de su esposa, estaban convenciendo a la multitud que pidieran a Barrabás y que a Jesús lo crucificara. Cuando hizo la pregunta, ya el daño estaba hecho. Preguntó 3 veces, pero cada vez con más ahínco se aferraban a su versión de la justicia. Con voces cada vez más estridentes, pedían la crucifixión del Hijo de Dios. Preguntarle era como echarle combustible a una hoguera. Él no quería entregarlo, pero el alboroto se estaba saliendo de control. Temía llegar a una revuelta y tener que sofocarla. Desesperado tomó un cántaro con agua y se lavó las manos delante de ellos. Dijo que era inocente de la sangre de ese justo, que no estaba de acuerdo con lo que querían hacerle. «Tiene que morir», dijeron los principales judíos, «porque dijo ser el Hijo de Dios». Se espantó, casi pierde la compostura que le caracterizaba. Entró al pretorio, se acercó a Jesús con notable temor y le preguntó de dónde era. Pero Jesús guardó silencio. Del temor a la ira, el camino es corto, y Pilato lo transitó rápido. Le dijo que si no sabía que él tenía el poder de crucificarlo o de liberarlo. Lo que le contestó le sorprendió aún más. «Ninguna autoridad tendrías», dijo Jesús, «si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Intentaba liberarlo. Estaba convencido de que era inocente, pero su situación política era delicada. Los judíos vociferaban que si lo dejaba ir, no era amigo del César, porque Jesús se oponía al César. Les dijo que era su rey y contestaron algo que pareció increíble. En otras circunstancias hubiera sido irónico. Una de las regiones más convulsas del imperio aclamó: «No tenemos más rey que al César». Así que se los entregó.
dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Acto 5. Como un intento de regresar a su compostura y al control perdido, al ceder, contrario a lo que creía, estando seguro de que ese hombre era especial, mandó a realizar un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. A los sacerdotes no les gustó nada, pero ya no estaba la multitud para ejercer presión. Así que con frialdad le contestó que lo escrito se quedaba así. ¿Cómo olvidar que ese día era de Pascua? Ahí volvieron los principales a pedir encarecidamente que les quebrase las piernas a los crucificados para que no quedaran ahí colgados durante las festividades. Acababan de matar a un hombre inocente, pero su conciencia estaba tranquila para participar en las fiestas.
Se enviaron los soldados y le quebraron las piernas a los dos ladrones, pero dijeron que Jesús ya había muerto. Lo que es muy sorprendente, que aquí estas muertes duran días. Incluso uno de los soldados traspasó su costado para ver si en realidad había muerto. Y según el centurión, salió agua y sangre. Uno de sus discípulos secretos hasta ese momento vino y pidió el cuerpo para enterrarlo. Gustoso se le entregó. Era lo menos que podía hacer. El encargado de velar contó todo lo que le había pasado, convencido de que era el Hijo de Dios el que habíamos colgado en la cruz.